Bueno, vamos a continuar. No sé si han abierto tantos frentes que no sé por dónde continuar. Tenía pensado en este momento pasar un poco a analizar más cuál es la estructura sectorial en Galicia y no solamente centrándonos en las grandes empresas. Podemos empezar por ahí y luego tengo otra cuestión que ya pueden ir pensando que tiene más que ver con que, bueno, parece que hay que hacer algo, técnicamente se puede hacer, pero al final no se acaba de hacer porque falta regulación, por ejemplo, o regulación más clara. Pero esto, pues en sistemas de decisión política como en los que estamos inmersos, las decisiones se toman en determinados lugares por gente que ha tenido que ser votada y al final hay unas personas que están detrás y que tienen en cuenta unas cuestiones o no las tienen. Si las políticas energéticas, las políticas medioambientales se determinan endógenamente en los sistemas y muchas veces en función de la renta, que en gran medida condiciona ese nivel cultural del que ahora hablaba Carlos o de formación que permite que la gente valore en sus funciones de utilidad unas cuestiones o valore otras. Quizá los mensajes que se están trasladando a veces son un poco confusos. Por una parte, queremos potenciar las energías renovables, al mismo tiempo se dice, pero solo con esto no es posible. Quizá no se está trasladando un mensaje lo suficientemente claro a la población. Quizá el problema es el que no se diga, mire, esto se podría hacer de esta manera y el no hacerlo tiene estas implicaciones como más concretas, más tangibles, para que las personas sepan cuál es la alternativa, cuál es el coste de oportunidad de no hacerlo, porque el no querer, antes comentaban, nadie quiere tener parques eólicos cerca de su casa, tampoco los quiere tener en el mar, no quiere tener un huerto solar, al mismo tiempo quiere que no se emitan gases, al mismo tiempo quiere que poder moverse libremente y el turismo es un derecho, pero al mismo tiempo no podemos tener emisiones con la movilidad. Todo esto es contradictorio, quizá es un problema de falta de comprensión, de falta de explicación. No sé si la movilidad es responsable de ese 60% que decía Fran o de menos. Aquí no vamos a contrastar esos datos. No sé si es un 40, si es un 30, no lo sé. En cualquier caso, es mucho. Entonces, si nosotros aquí mismo, y yo les estoy escuchando, y una vez tiene la conclusión de que tiene como que hacer un esquema para poder llegar a conclusiones, es un tema quizá demasiado complejo como para que la ciudadanía en general pueda tener las cosas lo suficientemente claras para cuando decide su voto, o para que alguien tenga al menos la tentación de llevar en sus programas electorales cuestiones de este tipo, porque esto pueda movilizar o dejar de movilizar. Dolores, me vas a perdonar, pero es que estás abriendo un melón importante. No, peligroso no, importante porque, bueno, me imagino que de ese lado me lo podrán explicar mucho mejor, pero yo es que personalmente creo que lo que hay es un exceso de información y una falta de fiabilidad de la información. Nosotros, nuestro sector, el sector extractivo, invertimos tiempo, dinero y esfuerzo en comunicar, en explicar, en modular, porque reconozco que los ingenieros tenemos la tendencia de hablar como para ingenieros y no todo el mundo tiene. Entonces, invertimos mucho tiempo en modular el mensaje, ser claros, pero nuestra experiencia es que luego llega un momento que si aquí hay 100 personas sin información, explicamos un proyecto con calma y bien, puedes hacer cambiar de opinión o que formen opinión 30 personas, pero vas a tener otras 30 que no porque no. Y ya está, pero eso es un tema de toda actividad. Por eso yo creo que eso trasciende mucho más de lo que nosotros estamos debatiendo aquí, que es el tema de la información. Y lo que sí, yo no me puedo ir sin decirlo, porque yo vivo y trabajo en el rural. Vosotros, en vuestro documento de trabajo, en la penúltima página, habláis, perdonad que no me acuerdo exactamente, de los problemas que afronta la sociedad y la economía gallega. Y uno
que yo he hecho en falta, que es la letra C, es que el rural se muere, ¿vale? Se está muriendo. Empezó, que a lo mejor no suena chino, pero yo lo viví, empezó con las directrices del paisaje, donde no puedes hacer nada en el rural, y sigue con que no puede haber industria, no puede haber actividad extractiva, te regulan el aprovechamiento forestal que le das ya hasta unos niveles hasta la saciedad. Entonces, claro, yo entiendo que cuando vives en la ciudad, ir de paseo el fin de semana al rural es estupendo. Pero es que el rural se muere porque no se puede hacer nada. Y si me hacéis un inciso. Un momentito, vamos a despedir a Luis. Muchísimas gracias. Sentimos el retraso. Sí. Me voy a meter además en Muchísimas gracias. Me voy a meter en su terreno. Voy a aprovechar, Luis, que te marchas, que voy a dar datos de tu sector, que ya sabes que además los manejo relativamente bien. Mientras no lo venda, perfecto, ¿no? Hablamos del mensaje. El mensaje o no es el correcto, o no nos lo podemos permitir, o todo a la vez. Y vamos a hablar del sector de la automoción. En España se vendieron el año 22 800.000 coches nuevos. Se vendieron 1.800.000 coches usados. Pero es que hay... Espera, te voy a dar otro dato. Es que de los coches usados, se vendieron más coches usados de más de 15 años que coches nuevos. Cuidado, es que el dato todavía es más sangrante. De ese 1.800.000 de coches usados, hay más coches usados de más de 15 años, más no, están a la par, 790.000 contra 800.000. O sea, hay casi igualar tantos coches de más de 15 años como coches nuevos. Entonces, evidentemente, cuando le transmitimos a la ciudadanía los requisitos medioambientales que les queremos imponer y ya no buscan alternativas a los coches actuales de combustión más eficientes, sino que, evidentemente, está claro que el que compra un coche de más de 15 años es porque no puede comprar otro, yo lo tengo claro, no tengo ninguna duda de que no puede comprar otro, y el que lo compra de 1 a 15 años, pues lo puede comprar por muchos factores, pues porque no haya stock, porque tenga que esperar mucho por él, etcétera, etcétera. Pero el dato es remodelador, o sea, son 800.000 contra 1.800.000. Entonces, independientemente de que pueda ser verdad de que el mensaje no cala, pero si cala, ¿realmente podemos acometerlo? Que es lo que estábamos hablando. ¿Realmente estamos preparados desde el punto de vista socioeconómico para afrontar los retos que tenemos como ciudadanía? Y eso lo podemos trasladar a la industria. La industria se preocupa mucho en qué hace. Quiere hacer la lavadora más eficiente, la nevera más eficiente, el coche más eficiente, el barco más eficiente. Pero realmente se preocupa hasta el extremo de la eficiencia de lo que hace en cómo lo hace, que es la otra pata, lo que hablábamos antes. Realmente nos preocupamos cómo llegamos al qué. Porque sí, el qué es muy eficiente, pero si para llegar al qué tenemos que ser en toda la cadena de valor extremadamente ineficientes, pues al final, cuando cogemos el sumatorio, nos da que realmente estamos haciendo... pues no se sabe muy bien qué. Entonces, ya no solo tiene que preocuparnos qué hacemos, sino cómo lo hacemos. Porque si no, al final nos podemos encontrar en la disyuntiva de que teniendo productos finales muy sostenibles, primero, no son tan sostenibles en su cadena de valor cuando se hacen, y segundo, a lo mejor la ciudadanía no puede acceder a ellos. Entonces, claro, hay que buscar el equilibrio, y hay que buscar el equilibrio entre el mensaje y cómo la ciudadanía lo recibe, porque al final, cuando uno habla del futuro del vehículo eléctrico, habla del futuro de las alternativas a los vehículos altamente contaminados, el vehículo híbrido, pero resulta que el mercado te marca una tendencia no dubitativa, no, la tendencia es todo lo contrario. O sea, la tendencia no tiene nada que ver con las expectativas que realmente se marcan los legisladores, porque podía estar, pues oye, una balanza, en un momento de impasse. No, en un momento de impasse nada. O sea, la tendencia del mercado va en el sentido contrario a toda velocidad. Entonces, claro, ese es un problema que ahora mismo tenemos que también pues, analizarlo con cautela. O sea, los objetivos están muy bien, a dónde queremos llegar está muy bien, pero tenemos que ver si el mensaje que le transmitimos a la sociedad y la situación socioeconómica de la sociedad puede permitir acometer ese mensaje. Con lo cual, volvemos al principio, a los tiempos, ¿no? Volvemos a la primera pregunta que os había hecho, ¿no? Si realmente éramos capaces de, en el tiempo marcado,
cubrir todos los objetivos, ¿no? Hay muchos factores que a lo mejor no somos capaces de controlar, como es, pues eso, ya no la macroeconomía, sino la microeconomía, ¿no? El problema es de globalización, ¿no? Cuando nosotros nos convertimos, entramos en Europa y nos convertimos en un mercado único y económico, realmente no fue así. Realmente en Europa hay muchas diferencias. Entonces, no supone lo mismo para un sueco, para un danés, para un belga, para un holandés o para un alemán comprar un Tesla que para un español. Porque como no tenemos moneda única y tenemos la moneda común, ciertas economías, no voy a decir que la nuestra lo haya hecho, pero a lo mejor podría ser, para ganar competitividad lo que ha hecho es ha ido a la devaluación salarial. Devaluamos nuestros salarios porque no podemos devaluar nuestra moneda, con lo cual pues nuestros ciudadanos no tienen el mismo poder adquisitivo que los de otros países. Estrategia equivocada, y lo digo pues desde la parte empresarial. Devaluación salarial, al corto plazo está muy bien, al medio y largo plazo te va a traer la ruina, porque al final vas a acabar con el propio consumo interno. Entonces, claro, la estrategia es global, el mercado es único, pero el PIB de una zona y otra es totalmente diferente. El esfuerzo que le supone ser medioambientalmente responsable a un nórdico no es lo mismo que a una persona que vive en el sur de Europa, pues sea Italia, sea España, sea Portugal. Entonces, claro, cuando hablamos de objetivos y Europa marca una línea común para todos, es que el esfuerzo no es igual para todos, ni para los ciudadanos ni para la industria, porque no es lo mismo, no estamos en la misma situación. Entonces, al final, pues claro, eso lo que hace es que haya terceras velocidades, cuartas, y si además los líderes nos hacen trampas al solitario, como hablamos antes, y le quitan la pegatina y le pasan de ser gris a ser verde cuando les interesa, pues claro, nos cuesta mucho. Y yo creo que al final el problema que tenemos es ese, que muchas veces no tenemos capacidad socioeconómica para cumplir con los retos que tenemos como ciudadanos, como país, como economía. Yo lo dije antes, se pueden conseguir con muchos sacrificios, pero como ciudadanos y de forma individual, yo creo que nuestra situación socioeconómica está muy lejos de conseguir esos paradigmas que buscamos de eficiencia y de neutralidad medioambiental. Esa es mi opinión, igual estoy equivocado, pero esa es mi opinión y mi análisis, ¿no? Y yo creo que de ahí viene un poco la situación que tenemos. De hecho, si analizas los principales usuarios de coche eléctrico en grandes urbes, al final todos tienen un coche con motor térmico para hacer los grandes viajes. Y también es el objetivo, porque el eléctrico tiene las prestaciones que tiene, pero necesitas un poder adquisitivo que no se lo puede permitir. Hombre, igual alguien está lanzando un mensaje subliminal, ¿no?, de que cierta parte de la población tendrá que recurrir al transporte colectivo como años A y que el transporte individual pues será una cosa de las élites, que puede ser, ¿no?, que también pueda ser un mensaje que alguien nos quiera enviar. No digo yo que nos lo estén enviando, no quiero poner yo en mi boca nada que no, digo yo, lo lanzo ahí, ¿no? Como, pues mira, oye, ya sabes, la alternativa a la movilidad individual es cara, pero tú puedes ir en tren, en autobús, llegas un poquito más tarde, no pasa nada, no vas a llegar a la hora que tú quieras ni cuando quieras, pero sí que a lo mejor puede ser una alternativa, ¿no?, que se promueva pues la movilidad colectiva en función de la movilidad individual, en el caso que nos atañe ahora, que es el del automóvil, ¿no? Bueno, en cierto modo lo que están diciendo es que para una buena parte de la población la calidad medioambiental, por concretarlo en algo, no es un bien lo suficientemente valorado como para anteponerlo a otros bienes. Y entonces, bueno, es una cuestión de preferencias en ese caso, y para alterar esas preferencias, bueno, pues seguramente hace falta, además de más renta per cápita, una distribución más equilibrada y una mayor formación para que las personas, y a eso íbamos un poco hace un momento, para que las personas valoren esa calidad ambiental y entiendan a lo que hay que comprometerse para conseguirla, tienen que tener una formación, pero además tienen que tener un cierto nivel de renta, y ambas cosas están altamente correlacionadas. Por tanto, volvemos un poco a ese punto que sería un elemento relevante para conseguir esos objetivos, para conseguir los objetivos energéticos, de transición energética y de neutralidad climática, etcétera, el mejorar la renta y la formación de... Formación e información.
Sí, porque sí, ahora sí. es difícil encontrar fuentes fidedignas de información. Esa es la otra cuestión y pasa en otros ámbitos también de consumo pues, ambientalmente responsable, que uno pueda fiarse de las etiquetas, ¿no? Aquí, a eso iba antes cuando digo que muchas de las informaciones que le llegan la gente las percibe como contradictorias, entonces le genera incertidumbre. Quizá no se puede transmitir de otra manera porque quizá no es tan exacto, no se puede ser tan preciso, pero igual habría que insistir en esto, en transmitir mensajes. Ya sé que lo hacen y que insistes mucho en que el sector minero lo hace, el sector energético lo hace, pero mensajes como más sencillos, más claros, para y que no sean, sobre todo, que no sean contradictorios. Porque una buena parte de las cuestiones pasan por decisiones individuales, al menos en los sistemas en los que nosotros tomamos las decisiones. Y las personas no tenemos tan claro cómo se forman esas opiniones sobre algo. Y de repente, pues, tienen unas ideas preconcebidas que luego es muy difícil de alterarlas, ¿no? Yo creo que el problema es que la información que se da, siendo verídica, porque es real, la mayoría de veces yo no pongo en duda que se den mensajes falsos, pero sí se hacen en términos comparativos a veces no lo suficientemente ampliables en el tiempo para transmitir una información y la gente pueda sacar una opinión. Claro, si nosotros evaluamos ciclos pues como los que tenemos ahora de climáticos en espectros de 100 o 200 años, pues alguien nos tendrá que decir que hace 20.000 años esto era un témpano de hielo. ¿Y por qué? Entonces, muchas veces, aunque no tenemos datos fiables, por ejemplo, hay un dato muy fiable que es la agricultura. Y yo, que aquí tengo periodistas, me gustaría que se hiciera un análisis de cuál era la agricultura que tenía Galicia en la época de los romanos y qué climatología tenía que tener asociada esa agricultura para que se fuera productiva. Y nos daremos cuenta de que a lo mejor en una época nuestra climatología estaba muy cercana a la que tienen ahora en Córdoba o en Sevilla. Con lo cual, no quiere significar que lo que tenemos ahora y el proceso que estamos ahora no sea verdad. Hay un cambio climático porque está científicamente contrastado y hay una huella del hombre sobre ese cambio climático que está científicamente contrastada. Lo que tenemos también a veces que tener claro es si es tan acuciante como para tener que resolverlo en 7 años o no es tan acuciante para poder resolverlo en 15 o en 20. Tener perspectiva. Porque claro, si no tenemos perspectiva, pues nos podemos agobiar, nos podemos crear innecesariamente pues unos objetivos que a lo mejor pues no podemos cumplir. Entonces yo creo que hay que abrir el espectro, ¿no? Y ver dónde estamos, de dónde venimos y hacia dónde caminamos. Y qué nosotros podemos hacer, pues primero, para luchar contra ese cambio climático y después, otra cosa muy importante, para que nuestro planeta sea saludable también. Porque ya no solo que el aire que respiremos sea saludable, sino que los jardines tienen que estar limpios, los ríos no pueden tener plásticos, las playas no pueden estar sucias, o sea, muchas más cosas que van anexionadas a todo esto y que tienen además un impacto directo de la mano del hombre. Pero siempre yo creo que con un espectro más amplio, para saber si la situación que estamos ahora es dramática o no, si estamos en la situación límite o no. Porque a lo mejor, pues estando en una situación complicada que tenemos claramente que revertir, no estamos en una situación límite. Tenemos más margen, tenemos más tiempo, porque el planeta no va a sufrir un cambio irreversible como nosotros pensamos en 5, 10, 15 o 20 años. Igual si seguimos así lo sufre en 80 o en 90. Y claro que tenemos que hacer algo, porque al fin, independientemente del cambio climático, lo he dicho antes, tenemos que tener aire que podamos respirar en nuestras ciudades, tenemos que tener las condiciones climatológicas dentro de las ciudades, pues no podemos estar con estas boinas de contaminación constante y permanentemente porque es nocivo para la salud, etcétera, etcétera. Pero si no tenemos perspectiva, igual las prisas que tenemos no son tan acuciantes como pensamos, pues porque estamos en una situación, pues con respecto a otras anteriores, más o menos asumible, independientemente de que ya no sea efecto propio de la naturaleza y nosotros tengamos más o menos efecto e incidencia sobre lo que ocurre.